Hola a todos, soy Ryan. Hoy vamos a regresar a un día de verano de 1853, cuando 4 enormes buques de guerra aparecieron frente a la costa de Japón. Su llegada rompió más de 2 siglos de aislamiento, pero esta no es solo una historia de impacto, es la historia de cómo Japón convirtió una crisis en fortaleza. El 8 de julio de 1853, los barcos negros del Commodore Matthew Perry anclaron en la bahía de Edo. Para los japoneses, estos gigantes de vapor eran como criaturas de otro mundo. En sus cubiertas había marineros armados con cañones y rifles que ninguna espada o arco samurái podía igualar. Imagínate estar de pie en la orilla. Durante siglos, Japón había mantenido a los extranjeros alejados, y de repente ahí estaban, exigiendo entrar. Resistir significaba destrucción. Aceptar significaba deshonra. El shogunato estaba atrapado en una situación sin salida. El shogunato Tokugawa había construido su poder sobre la estabilidad y la tradición. El comercio estaba restringido y la influencia extranjera cuidadosamente controlada. Pero el mensaje de Perry fue claro: abran sus puertos o enfrenten la guerra. El mundo había cambiado y el aislamiento ya no podía proteger a Japón. Ese era el conflicto: tradición contra supervivencia. ¿Cómo defiendes el honor cuando tus armas tienen siglos de atraso? Tras duras negociaciones, Japón firmó en 1854 el Tratado de Kanagawa con el Commodore Matthew Perry de Estados Unidos. El tratado abrió los puertos de Shimoda y Hakodate a los barcos estadounidenses para reabastecerse y estableció un consulado norteamericano en Japón. Aunque al inicio parecía un acuerdo limitado, rompió la política de Sakoku, encierro nacional, que llevaba siglos vigente. Poco después, otras potencias occidentales, incluyendo a Gran Bretaña, Rusia y los Países Bajos, exigieron tratados similares, forzando a Japón a aceptar una serie de tratados desiguales que daban a los extranjeros derechos extraterritoriales y fijaban aranceles de importación bajos que Japón no podía controlar. Para muchos samuráis, especialmente los de dominios como Satsuma y Choshu, estos tratados fueron nada menos que una humillación, la prueba de que el shogunato había fallado en defender la soberanía japonesa. Veían al régimen Tokugawa como débil, doblándose ante la presión extranjera. El lema Son no Joi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, ganó fuerza entre samuráis descontentos que querían restaurar la autoridad imperial y expulsar a los occidentales por la fuerza. Pero no todos los samuráis pensaban igual. Algunos, como los estudiosos y vasallos reformistas en dominios como Fukui, Saga y más tarde Satsuma, vieron la llegada de Perry como una advertencia. Las potencias occidentales no podían ser repelidas solo con espadas y lanzas. Para sobrevivir, Japón necesitaba modernizarse, adoptar armas de fuego, barcos y organización militar occidental. Para ellos, los tratados eran a la vez una humillación y una oportunidad peligrosa: adaptarse o ser colonizados. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Rebeliones y asesinatos de samuráis sacudieron el último periodo Edo. La purga Ansei vio al shogunato reprimir a los críticos, ejecutando o exiliando a reformistas. Los samuráis radicales respondieron. El caso más famoso fue el incidente de Sakuradamon en 1870, cuando Lee Naosuke, consejero principal del shogunato, que había firmado tratados adicionales con Estados Unidos y Europa, fue asesinado afuera del castillo de Edo. A partir de ahí, el país se dividió entre los leales al shogun y los que unieron al emperador, lo que llevó a choques violentos en la década de 1860.
la campaña de Shimonoseki, la guerra Boshin y finalmente la restauración Meiji en 1868, cuando los samuráis de Satsuma, Choshu y sus aliados derrocaron al shogunato por completo. Aquí está el giro. Japón no se derrumbó bajo la presión extranjera. Al contrario, muchos líderes se preguntaron, ¿qué podemos aprender de esto? En las décadas siguientes, Japón emprendió una de las transformaciones más sorprendentes de la historia. El orden Tokugawa dio paso a la restauración Meiji. Samuráis viajaron al extranjero para estudiar ciencia, estrategia militar e industria. Ferrocarriles, astilleros y escuelas se expandieron por el país. Se adoptaron rifles y cañones occidentales, pero también ideas de gobierno, educación y leyes. Aquí es donde brilla el ingenio japonés. En lugar de rechazar a Occidente, Japón absorbió sus fortalezas, mientras mantenía vivo su propio espíritu. En solo una generación, Japón pasó de estar amenazado por potencias extranjeras a ponerse a su nivel. En 1895, Japón derrotó a China en la guerra. Una década después, sorprendió al mundo al derrotar a Rusia. Estas victorias demostraron que Japón no solo había alcanzado a Occidente, se había convertido en una potencia moderna por derecho propio. Pero el ascenso de Japón también estuvo marcado por rivalidades globales. Gran Bretaña, enfrascada en su gran juego con Rusia, veía a Japón como un socio útil para contener las ambiciones rusas en el Pacífico. Pero el apoyo británico tenía cálculo. Londres no esperaba ni quería que Japón derrotara por completo a Rusia. Lo que buscaban era una guerra de desgaste donde tanto Rusia como Japón se agotaran, dejando seguro al Imperio Británico. Se podría decir que el plan británico no salió exactamente como lo habían pensado. Pero para entender cómo llegamos hasta allí, hay que volver al inicio. La llegada de los barcos negros no fue solo una amenaza, fue la chispa que encendió un fuego, y al final, ese fuego transformó a Japón en una de las naciones más dinámicas del mundo moderno. La historia muchas veces empieza con miedo, pero lo que importa es cómo responde una nación. Japón convirtió su momento más oscuro de vulnerabilidad en una historia de resiliencia y logros. Y eso es algo que vale la pena recordar con orgullo. Gracias por ver el video. Si disfrutaron este viaje por la historia, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo.